como de institutos internacionales, recibir a Carmen, connotadas mujeres, cuyas distintas trayectorias profesionales precisamente apuntan a ir, ¿cierto?, generando espacios de participación creciente para nosotras las mujeres. Las unidades de género obedecen a una política de la Universidad de Chile, una de las tantas políticas para alcanzar la igualdad de género. Existen en todas las unidades académicas de esta universidad y son acompañadas también por una serie de acciones dentro de las cuales se enmarca este conversatorio en el día en que celebramos el Día Internacional de la Mujer. Nos acompaña la embajadora del Reino de los Países Bajos, Carmen González, obligada embajadora. Es una diplomática de experimentada trayectoria, estudió historia en la Universidad de Leiden, luego pasó por el periodismo, donde estuvo participando en un programa en los Países Bajos. Luego se inscribió en una pasantía en la Comisión Europea en Berlín y ahí entonces despertó o creció, podemos decir, su interés por las relaciones internacionales y entonces comenzó su carrera como diplomática. Ha estado destinada en distintos lugares y le tocó estar en Bulgaria en el momento de la anexión de ese país a la Unión Europea, y en Londres en el momento del Brexit. Así que muchísimas gracias, embajadora, por darse el tiempo y acompañarnos. Nos acompaña también una gran colaboradora del Instituto de Estudios Internacionales, la profesora Alicia Froman, que ha estado a cargo de distintos equipos negociadores y que tiene una importante reflexión y aporte en materia de género y comercio internacional. Nos acompaña también Constanza Jorquera, analista de política y asuntos internacionales, doctora, que también tiene dentro de su ámbito de reflexión las cuestiones relativas al género, específicamente el tema del el lenguaje inclusivo, por ejemplo. Y finalmente a una gran diplomática chilena encargada ahora de la política exterior feminista en el Ministerio de Relaciones Exteriores, ministra consejera, que ha también pasado por distintos lugares y nos acompaña hoy día con su reflexión. La señora embajadora va a reflexionar sobre el enfoque de género en la política exterior neerlandesa en relación a proyectos concretos, que consideran también las particularidades de la cooperación, la particularidad de sus países, entre la cooperación del Reino de los Países Bajos. La profesora Froman se va a referir a situaciones concretas de aplicación que requerían enfoques de género, como derechos humanos, como la participación de mujeres en conflicto, una cuestión que se ha relevado especialmente frente a la guerra entre Ucrania y Rusia. Constanza va a tener la primera palabra porque nos va a introducir al tema de la política exterior feminista desde la academia. Verónica Rocha nos va a contar lo que ha sido la experiencia suya en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el eje nuevo que es la política exterior feminista. Entonces, en primer lugar va a hablar Constanza Jorquera, en segundo lugar la señora embajadora, en tercer lugar la doctora Froman y finalmente Verónica Rocha con 15 minutos. Ok, sí, hago una seña cuando queden dos. Que nos permite leer esto y vamos a terminado
vamos a abrir espacio de preguntas. Las preguntas hay... Por favor, ¿hay alguien con el micrófono abierto? Sí. Por favor, silenciémoslo porque si no, es una verdadera cacofonía. Todo. La noche. Bien. Constanza. Bien, preparé una pequea presentación que pueden solicitar como material de apoyo, especialmente para nuestros estudiantes. Me sumo al agradecimiento, que es un honor para mí compartir con mujeres no solamente feministas, sino que también poderosísimas en todos sus ámbitos de acción. Sí, Es particularmente importante la representación en espacios de liderazgo y posicionamiento de la opinión pública. En ese sentido, podemos ver que... podemos ver que desde la academia, en el campo de las relaciones internacionales, la discusión sobre género es bastante antigua, se remonta sobre todo a lo que conocemos en el mundo anglosajón como la segunda ola del feminismo. Sin embargo, ya en la teorización feminista en relaciones internacionales la podemos ubicar a finales de los 80. Bien, sobre todo con el famoso libro de Cynthia Enloe, donde problematiza que las mujeres en espacios que muchas veces son invisibilizados, como el turismo, la figura de las secretarias en las embajadas, por ejemplo, las esposas de los diplomáticos, tienen roles de política exterior y relaciones internacionales muy importantes. Y luego damos un salto ya hacia el 2014, donde Suecia se declara como el primer gobierno feminista del mundo, y con ello establece también que va a existir una embajadora. Va a coincidir también con el posicionamiento de Suecia como miembro no permanente del Consejo de Seguridad, y ahí vemos que las condiciones sistémicas también importan, porque hay una voluntad política por un lado, también se empieza a trabajar a nivel de institucionalidad, pero también se contaba con esta plataforma para que efectivamente en este espacio, que era el Consejo de Seguridad, se pudiera avanzar en agendas específicas. Bien, ¿tienes tiempo? Gracias. Gracias. Como no la veo ahí, bien. En ese sentido, podemos ver que el marco internacional es bastante amplio, pero tenemos algunos hitos, como la CEDAW de 1975, tenemos las distintas conferencias de la mujer, por ejemplo, la del 85, la del 95, esa es muy importante, la del 95, porque se instala la plataforma Acción de Beijing. Bien, que va a cumplir 28 años, así que es importante darle una vuelta respecto a los logros. Bien. Por otro lado está la famosa resolución 1325, que instala la agenda de mujer, paz y seguridad. En ese sentido, yo pienso que ese sería un eje donde todas las políticas exteriores feministas que existen actualmente y las agendas de género en defensa y en relaciones exteriores se ubican y comparten eso, como el marco ONU, podríamos decir, porque se enfoca en distintos aspectos como prevención, socorro, ayuda, perspectiva de género, no solamente en las operaciones de paz, sino que también en las reconstrucciones post-conflicto, porque sabemos que no solamente las personas a nivel de derechos humanos son vejadas, abusadas y afectadas en conflictos armados, sino que también las mujeres y las niñas son violentadas en formas particulares. Bien. Y en ese sentido se ha hecho todo un trabajo en Naciones Unidas para capacitar a los negociadores de paz y las personas que participan en estos procesos para que tengan un enfoque de género. Bien. Y en el caso de América Latina también destacaría la Convención Belém do Pará y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque pienso que son instancias hemisféricas, pero también que las debemos apropiar, porque hay mucho material y mucha experiencia de fallos, por ejemplo, con perspectiva de género que son únicos en el mundo. Por ejemplo, está el del campo algodonero en México, que es tan famoso. Bien. ¿La siguiente? No,
el anterior, por favor. Bien. Y aquí les presento muy brevemente los pilares de una política exterior feminista. Esto a partir de lo que hemos recogido en nuestros diálogos, por ejemplo, en el Foro Permanente de Política Exterior, en el grupo de mujeres donde junto a Alicia somos miembros, también en los cursos que hemos brindado acá en el instituto, el libro que se publicó el año pasado de mujeres en política exterior en América Latina, y algo que es muy importante reflexionar. Si bien tenemos 9 experiencias de países con algún grado de política exterior feminista, no hay una definición estándar de lo que es. Cada país tiene que definirla. Y eso, por un lado, es una ventaja porque tiene que ver con las especificidades de sus sociedades, pero también es un problema porque queda un poco en la nebulosa. ¿Qué es esto de la política exterior feminista más allá de definirla por lo que no es que por lo que es? Bien, y en ese sentido es muy importante que una política exterior feminista tiene que estar basada primero en los derechos humanos, en los derechos humanos de la mujer y los niños en particular, tiene que estar de la mano con un enfoque que sea inclusivo, interseccional. Voy a hablar un poquito de críticas brevemente. También tiene que tener una vocación transformadora, porque aquí estamos remeciendo el status quo también a nivel de cultura organizacional y cultura institucional. Ahí el tema de la transversalización de género que ha sido impulsada por la ONU hace décadas, vemos que estamos muy al debe lamentablemente en nuestros países. Bien. Por otro lado, también tiene que hacerse cargo de lo interno. Esta idea de lo personal es político es muy importante porque usualmente vemos que es una visión errada, por supuesto, que la política exterior o nuestra inserción internacional y los asuntos de política doméstica están disociados, y que las experiencias de las mujeres y las niñas no tienen que ver con política exterior. Y de hecho hay muchos datos que demuestran no solamente que las mujeres y las niñas son más afectadas, hay una cantidad enorme de brecha respecto a salarios en representación, lo que llamamos el techo de cristal, ¿cierto? También lo que ocurre con migrantes climáticos, refugiados, la feminización de la pobreza. Entonces ahí hay que hacer un análisis. Siguiente, por favor. Aquí en esta matriz, que una política exterior feminista parezca como sectorial, bajo, grado de consolidación incipiente, completa, etcétera, no es algo negativo o positivo en sí misma, sino que cada país tiene sus fortalezas y debilidades según el enfoque que le dieron. Por ejemplo, en el caso de Suecia, que lamentablemente fue abandonada, así que hay una reflexión súper importante de cómo la democracia es un pilar fundamental para que esto funcione, es una política exterior feminista completa. Sin embargo, la de Canadá es sectorial, está orientada a la ayuda oficial al desarrollo y la cooperación internacional al desarrollo, pero es bastante fuerte en ese ámbito. Bien, y algo que yo también quiero destacar, que son las más nuevas que hemos visto, es la de Países Bajos y la de Alemania. La de Alemania fue lanzada hace un par de días, así que les recomiendo que la vean. Y la de España, que me parece que es el norte que deberíamos seguir con nuestras similitudes, es que también posicionan y problematizan el tema de personas LGTBIQA+, la herencia colonial, en el caso de Países Bajos, algo que yo aplaudo, porque no aparece en otras políticas exteriores feministas. Alemania también lo está trabajando. ¿Qué pasa con la relación entre norte y sur global? Y también cómo nos apropiamos de una política exterior feminista desde el sur global, porque el único caso que tenemos en América Latina es México. Sin embargo, está muy centrada en hacer cambios, yo diría bastante modestos, en lo que es el funcionamiento de su Ministerio de Relaciones Exteriores y sus representaciones diplomáticas. No hay un cambio de paradigma. Bien, entonces hay que hacer un diálogo norte-sur, pero también a través de cooperación sur-sur triangular. Bien, que pienso que hay un potencial importante. Siguiente. Bien, en ese sentido, me gustaría destacar que los grandes desafíos tienen que ver con lo que ya se está haciendo, por ejemplo, en nuestro ministerio, de apuntar precisamente a las lecciones aprendidas. ¿Qué podemos aprender de países con experiencias similares, positivas o negativas? Por ejemplo, nuestro norte era el caso de Suecia, con las 3 R, ¿cierto? Todo de rights, derechos, representación también, lo que tiene que ver con recursos, los resources, y nosotros en el foro hablábamos mucho también de research, que es investigación. Pero la política exterior feminista con la nueva administración fue abandonada completamente. Entonces, ¿qué podemos aprender para que no nos ocurra? Bien.
Por otro lado, tiene que ver la base conceptual, porque eso a nivel de operacionalización de los conceptos y dimensiones, indicadores, va a permitir establecer métricas que efectivamente permitan hacerle seguimiento. El único manual que contamos de seguimiento es el de Suecia, que fue lanzado en 2018, 4 años después de que se inaugura la política exterior feminista. Es un handbook que ustedes pueden descargar, que explican y van relatando todo lo que han hecho. Bien, pero una de las grandes críticas es cuántos recursos se van a destinar, si es suficiente o no, qué se va a hacer, qué plazos, etc. Y acá, los elementos claves que yo establezco, primero la interseccionalidad. Hasta el momento solamente España lo ha manifestado explícitamente en su documentación. Yo pienso que es muy importante en el caso de América Latina y Chile, porque no solamente compartimos la opresión de ser mujeres, sino que se intersectan las violencias y las opresiones. Por ejemplo, ser una mujer indígena, racializada, pobre, disidente, si está en la ruralidad, en fin, un montón de experiencias. También la reflexibilidad empática. Sin empatía no podemos avanzar, que es algo humano, pero genera mucho anticuerpo esto, porque se ve como que la política exterior feminista beneficia solo a las mujeres y las niñas, cuando es un enfoque holístico para toda la sociedad, beneficia también a los hombres, los niños, a todas las personas. Por otro lado, la representación y participación sustantiva tiene que ver con los cargos de poder y habitar los cargos, en el caso de las representaciones diplomáticas, transparencia y rendición de cuentas, porque mucha transparencia no hay, no tenemos datos más allá de se hizo esto o lo otro. Bien. Por otro, el compromiso activo con la paz. Pienso que América del Sur en particular tiene un potencial enorme, porque somos una zona de paz, eso está en el derecho internacional, y en ese sentido tenemos una ventaja en función de lo que está ocurriendo, por ejemplo, lo que está ocurriendo con la guerra en Ucrania. O sea, también América Latina se ha instalado como un actor de paz en estos procesos, y también un sistema de controles y equilibrios bélicos, que tiene que ver un poco con el check and balance, también tiene que existir en política exterior femenina. Siguiente, por favor. Las principales críticas, para no extenderme, tienen que ver, uno, con la idea del norte global, tiene esta idea de paternalismo respecto a los países del sur, por otro lado de que es figurativa o declarativa, que los países, está de moda esto del feminismo. Entonces también se usa mucho como lavado de imagen, una especie de, podríamos llamar marca país, o de diplomacia pública incluso, decir, mi país tiene una política exterior feminista, pero tienes unas tasas altísimas de feminicidio y violencia como ocurre en medio. Bien. Tiene que ver con problematizar el liderazgo. Por otro lado, la inclusión de personas LGTBIQ+, porque hasta el momento hay un enfoque muy binario respecto a la política exterior feminista, y en ese sentido aplaudo a lo que está haciendo Alemania y Países Bajos en ese sentido. También la herencia colonial, porque también las voces del sur, porque hay que entender que hay muchos tipos de feminismo, por qué estos países nos vienen a decir qué hacer, y por otro lado, este enfoque de política exterior feminista hay que entender que viene de un feminismo muy liberal. Entonces, ¿qué pasa con las voces de personas históricamente oprimidas y cómo nos hacemos cargo también de nuestra historia de colonialismo? Y por otro lado, es que usualmente se enfoca en la ayuda oficial al desarrollo, y ahí viene el concepto tan problemático que es ayuda. Bien, entonces, ¿qué rol tienen las contrapartes? La idea de receptor y donante, ¿qué poder de agencia hay ahí? Ahí lo resumiría, después podemos conversarlo más en las preguntas. ¿Y en la última? Siguiente. Bien, ¿cuáles son los desafíos? Yo establezco 3 ejes. Por un lado, tiene que ver con armonizar la teoría con la práctica, porque en la academia escribimos mucho, teorizamos mucho, pero cómo eso llega a la comprensión no solamente de los tomadores de decisiones, por ejemplo, en Cancillería, que entiendan esto, pero también con la sociedad civil. Bien. No se trata tampoco de simplificar el lenguaje o infantilizar, sino que crear un diálogo virtuoso entre lo que es la teorización, la conceptualización y la práctica en la política pública, porque la política exterior es una política pública. Gracias. Por otro lado, las métricas claras y consistentes. El ejemplo que yo evidencio es el de Francia, que si bien no tiene una política exterior feminista tan rimbombante o tan explícita como otros países, sí estableció un manual de métricas que podríamos tomar como experiencia. Y finalmente tiene que ver con lo que yo llamo las 3 fases de una política exterior feminista. Por un lado tiene que ver con visibilizar, ¿bien? Establecer que el problema existe, porque hay muchas personas que consideran que esto no es necesario.
por otro lado, lo correctivo, que eso es lo que toma más tiempo, ir cambiando estas estructuras, nombrar más mujeres, todo ese trabajo que se está haciendo, por ejemplo, ahora, ¿bien? Y finalmente viene la etapa transformativa, que esa es la más peligrosa, y tenemos el caso de Suecia. Y en ese sentido yo quiero destacar, como había dicho al principio, la importancia de proteger nuestras democracias y la calidad de nuestras democracias, porque si efectivamente vemos que hay un ascenso de populismos, de erosión democrática, ultraderecha, incluso discursos de odio fascistas, cualquier política exterior feminista termina siendo un castillo de arena, como ha ocurrido en Suecia, y espero que no se siga replicando en otros países. Y en ese sentido quería instalar la pregunta de qué lecciones podemos aprender, y no lo puse porque no quedaba tiempo, no sé si queda la última, creo que no, pero quería destacar, porque hoy es el Día Internacional de la Mujer, el lema que para mí es muy inspirador de que muchas, me imagino que quienes también que están aquí participaron, esto de la democracia en el país y en la casa. Pienso que ese lema, que es ya viene de los 80, ¿cierto?, de la lucha de las mujeres por recuperar la democracia, no debemos olvidarlo, porque hay que hacer un ejercicio de diálogo intergeneracional, conocer las experiencias transversales de quienes nos antecedieron, también de nosotras a nivel de redes transnacionales, pero también con las niñas, con las generaciones que vienen, y que esperamos que puedan tener un mundo más digno y más justo con todo este trabajo que estamos haciendo. Gracias. Muchísimas gracias, Constanza. Vamos a darle la palabra a la embajadora. Por favor, ser embajadora. Muchísimas gracias, y gracias, Constanza, para... ¿Estamos bien? Muchísimas gracias por darme este honor de ser parte de este panel, y por de mucho escuchar las palabras de la doctora Constanza Queda, que creo que establecieron un marco excelente para nuestro panel de hoy. De mi parte, como diplomática neerlandesa y embajadora, la oportunidad de decirles algo sobre el desarrollo de la política exterior feminista en mi país, que es verdad, como dijo la doctora, se inició recién, es incipiente, porque formalmente fue declarado, lanzado en mayo de 2022. Pero no es, digamos, el punto de partida para nuestras políticas, porque sí, políticas con enfoque de género hemos desarrollado hace mucho tiempo. Eso creo que remonta por lo menos a los años 90, a los años de Beijing. Y por ejemplo, las políticas de los Países Bajos siempre han tenido un enfoque importante en temas relacionados con el derecho a la salud sexual y reproductiva. Y eso ha sido una línea roja en nuestras directrices, en nuestras políticas de desarrollo y de derechos humanos. Y además, claro, desde 2014 tenemos en nuestro ministerio un task force, es una unidad que se dedica exclusivamente a desarrollar políticas con enfoque de género. Y desde 2019 tenemos una embajadora especial para derechos de la mujer y asuntos de género, de equidad de género. Entonces sí, ya antes de ese, digamos, lanzamiento oficial, ya teníamos elementos de política exterior feminista en elaboración, pero nos faltaba este enfoque integral. Les voy a decir un poco más sobre esto luego. Antes de hacer eso, quería también mencionar otros elementos, digamos, building blocks, como se dice en español, componentes de nuestra política exterior que ya tenían mucho que ver con el enfoque de género. Por ejemplo, el hecho de que tenemos hace años un fondo de género bastante grande, un fondo relacionado a ODS número 5, un fondo de 510 millones de euros para cada 5 años. Entonces, eso en cuanto a recursos, que también se mencionó como uno de los puntos importantes.
Y, por ejemplo, también en 2017 tomamos un rol de liderazgo junto con Bélgica, Dinamarca y también aquel entonces Suecia, en el movimiento que se llamaba Ella Decide, que tenía que ver con promover este movimiento global para derechos a la salud sexual y reproductiva, también que estaban tan bajo presión en estos momentos por decisiones tomadas por la administración estadounidense bajo el presidente Trump, que cortó financiamiento de proyectos de planificación familiar, que también incluyeron el derecho y la posibilidad de aborto seguro en el mundo. Entonces sí, eso fue también importante para nosotros y jugamos este papel de liderazgo. Y además nosotros como Países Bajos estuvimos miembro del Consejo de Seguridad de la ONU cuando se adoptó la resolución 1325 sobre mujeres y paz y seguridad. Y también ha sido desde entonces importante nuestras políticas de seguridad internacional. Pero, ¿por qué entonces hace un año decidimos declarar también oficialmente que nuestra política exterior sería, a partir de aquel entonces, una política exterior feminista? La razón era sobre todo que nos dimos cuenta que no es suficiente tener buenas políticas promoviendo derechos de las mujeres, es importante de tener un enfoque transversal y de tener políticas dirigidas en todas las áreas de la política exterior con este enfoque de los derechos de la mujer y también tomando en cuenta otros grupos que tenemos que promover, derechos de otros grupos que tenemos que promover, como por ejemplo grupos con la comunidad LGBTIQ+, que también en nuestra política de exterior feminista juegan un papel importante porque el enfoque es un enfoque basado en derechos humanos. Esa decisión de decidir de tener ese enfoque generalizado nos va a dar la posibilidad de monitorear también sistemáticamente el impacto de nuestras políticas exteriores en el tema de en la vida, en los derechos de mujeres, niñas y también otros grupos como el grupo LGBTIQ+, en el mundo. Eso creo que es la razón de tener ese enfoque generalizado que no solamente se enfoca en desarrollar políticas buenas, pero también monitorear el efecto de otras políticas across the board, en todo transversalmente. Para llegar a esa situación, claro, hemos definido 4 prioridades. Muy alto en la agenda está, entonces, en primer lugar, hay que mantener los temas en relación con derechos de igualdad de género como principal prioridad en la agenda, como ya dije antes. En segundo lugar, tenemos que incorporar una perspectiva de género en todo el ciclo de políticas, incluyendo la aplicación de análisis de género como base y parte estándar de la formación de políticas y estrategias. En tercer lugar, es importantísimo tener la disponibilidad de presupuestos para apoyar la causa de género en todas las políticas que estamos desarrollando. En cuarto lugar, las causas profundas de las estructuras de poder y desigualdad de género, incluir las consideraciones políticas transversalmente. En quinto lugar, tener un sistema de monitoreo permanente del impacto de la política, de nuestras políticas internacionales y exteriores sobre mujeres y personas LGBTIQ+, y hacer también los ajustes necesarios cuando se
detecta que hay efectos no deseados. En sexto lugar, involucrar y consultar a organizaciones de sociedad civil, organizaciones sociales locales de mujeres y expertos en los países donde se están implementando proyectos relacionados con política exterior y políticas de desarrollo. En séptimo lugar, practicar lo que estamos predicando. Eso exige esfuerzos adicionales en el desarrollo de capacidad dentro de nuestro ministerio y también desarrollo de conocimiento. Pagar debida atención a la diversidad, la inclusión y la paridad de género a todos los niveles del trabajo dentro del ministerio. En este momento, más o menos, unos 40-45% de nuestras jefas de misión, embajadoras en el extranjero, son mujeres. Entonces ya estamos haciendo avances y sobre todo en, digamos, la jerarquía hasta el nivel medio en el ministerio. En este momento quizás hay más mujeres que hombres, no sé si algo está cambiando, pero eso es trabajo en curso. También hay que, relacionado con eso, hay que asegurar que la representación de los Países Bajos en negociaciones en el extranjero, en foros multilaterales, siempre son diversas e inclusivas. Además, no solamente en temas de género, también es un enfoque recién muy en auge y muy importante de tener todas las etnicidades y diversidades representadas en esas delegaciones. Ha habido una discusión muy fuerte en el ministerio basado en un informe interno sobre racismo y cómo combatir racismo en cualquier forma en toda nuestra organización. Entonces, este enfoque también influye, entonces, y eso va a contribuir a la interseccionalidad también de nuestro enfoque de la política exterior feminista, que vamos a, creo, unir esos enfoques muy claramente. Además, por último, lo que es importante es comunicar muy claramente sobre esas líneas directrices en nuestra comunicación exterior y asegurar también que estamos capaces de explicar nuestra política no solamente en países afines como Chile. No hay que predicar solamente para los ya convencidos, pero también hay que intentar de conducir esta difícil conversación en países donde hay poca receptividad o las derechos de la mujer son mal protegidas. Es una tarea difícil, pero hay que hacerlo. Hay que encontrar maneras de entrar en diálogo también en estos países. En este año, nosotros como Países Bajos vamos a tomar nuestro turno en organizar la conferencia sobre política exterior feminista, una conferencia a nivel política, a nivel ministerial, en La Haya, el 11 y 12 de septiembre. Unos 30 países que están trabajando como nosotros en temas de desarrollo de la política exterior feminista, incluido, claro, Chile, están invitados a participar. Yo admito que la elección de los datos 11 y 12 de septiembre, sobre todo en este año emblemático en Chile, es difícil para la representación chilena. Sí, espero que Chile de cualquier forma estará presente, pero yo entiendo que es, bueno, desde el punto de vista chileno no muy bien elegido. Y ofrezco mis disculpas por eso. Quería, ¿cuántos minutos todavía tengo? 3. Voy a entonces terminar subrayando que desde mi experiencia personal he vivido y he
digamos, aprendido también la importancia del empoderamiento, y de que mujeres también tienen que ayudar entre sí. Porque, bueno, la secretaria de Estado de Estados Unidos, Madeleine Albright, tenía ese dicho bien conocido: hay cierto lugar reservado en el infierno para mujeres que no ayuden a otras mujeres, y es verdad. Creo que sin tomar esto demasiado absoluto, quería subrayar que también creo que es importante que como parte de nuestros esfuerzos estamos conscientes de que queremos crear redes de apoyo para mujeres, sobre todo en áreas que son un poco más difíciles, donde la mujer todavía no ha llegado realmente en posiciones de influencia. Por ejemplo, en la área de ciencia y tecnología, tenemos que promover que las mujeres entran también en esos espacios, aunque no son los únicos que cuentan, pero que son importantes. Yo trabajé en ciberseguridad y con otras mujeres empezamos una red de apoyo mundial para mujeres y mujeres jóvenes que querían trabajar en este tema de ciberseguridad. Y se notaba que, por ejemplo, en África, para tomar un ejemplo, eso tenía un impacto inmediato, porque por primera vez mujeres podían dialogar y descubrieron que todas tenían los mismos problemas y podían hablar sobre soluciones y sentirse después también, bueno, empoderado por superar sus desafíos. Entonces creo que este elemento es importante también, que siempre tenemos como mujeres también tomar en mente que todavía es necesario que nos ayuden, que nos ayudamos y para avanzar colectivamente. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora sí. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. En primer lugar, quiero agradecer, pero realmente de corazón, al Instituto de Estudios Internacionales, que realmente ha acogido la propuesta de la política exterior feminista desde el año 2019, 2020, con muchas actividades que han sido un estímulo, que han sido un espacio donde hemos podido desarrollar estas ideas. Tanto Constanza como yo pertenecemos al grupo de mujeres del Foro Permanente de Política Exterior. Desde allá hemos desarrollado también las propuestas de política exterior feminista acá en Chile, estando muy atentas a lo que pasa en el mundo, y hemos tenido realmente una excelente acogida acá en el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Bueno, yo voy a hablar sobre algunos de los ámbitos de aplicación de una política exterior feminista. Ya las panelistas que me precedieron han mencionado a varias, y quiero avanzar en algunas de ellas un poco desde la perspectiva de la política exterior de Chile. Bueno, como en ninguna otra área de las políticas públicas, en los temas de género ha habido un vínculo muy cercano entre la agenda internacional y las estrategias nacionales para la igualdad. Ahora, no todas estas agendas nacionales han ido a la misma velocidad, pero todas ellas se han nutrido de manera importante de los debates y las propuestas internacionales.
Ahora, en la política exterior, que es también una política pública, ¿verdad? La transversalización del enfoque de género ha sido lenta, pero se ha estado acelerando en los últimos años, y sobre eso nos va a contar luego Verónica. Ahora, quiero insistir que la política exterior feminista no es una política exterior para mujeres, sino para toda la sociedad. Implica una visión diferente del Estado, una visión diferente del poder y también de la política exterior. Es inclusiva más que excluyente. Considera que la discriminación no es unidimensional. Ya se ha dicho, es necesario un enfoque interseccional que tenga en cuenta a todos los sectores discriminados, sea por su identidad de género, etnia, disidencias sexuales u otras razones. También, desde la práctica misma de la política exterior, es relevante tener en cuenta que esta política exterior feminista puede ser una importante herramienta de poder blando, ¿verdad? Y eso yo creo es sobre todo importante para países pequeños y medianos, como lo es Chile, ya que esto puede ser visto positivamente por las contrapartes y abre también muchas posibilidades de cooperación. Ahora, un área relevante de esta política es, por supuesto, la representación de mujeres en el servicio exterior. Pero no basta con que haya más mujeres en el servicio exterior y en sus cargos superiores y que éstas puedan trabajar en condiciones mejores y más equitativas. Buscamos aplicar este enfoque a los distintos ámbitos de las relaciones internacionales y hemos identificado diferentes áreas donde el vínculo con un enfoque de género no parece obvio, pero donde sí se puede aplicar una política exterior femenina. Nombraré solo algunas. Las migraciones. Para una política migratoria integral necesitamos visibilizar la situación específica de mujeres y hombres migrantes, tener pleno respeto a los acuerdos internacionales sobre refugiados y migrantes, no ver la inmigración solo como un problema de fronteras, sino también como un tema humanitario y de aporte al desarrollo del país. Las mujeres representan aproximadamente el 50% de los flujos migratorios y están especialmente expuestas a los riesgos y a las vulneraciones de sus derechos humanos. Otra área relevante que quisiera destacar, donde es necesario buscar un enfoque alternativo, son las relaciones vecinales. Sabemos que en política exterior no hay nada, pero realmente nada más importante que la relación con los vecinos. Y frecuentemente en nuestros países esta relación queda congelada en la órbita tradicional de las hipótesis de conflicto sobre temas territoriales, predominan las rivalidades más allá de las buenas palabras de los gobernantes. La política exterior feminista privilegia la cooperación y la integración entre una diversidad de actores, no solo los gobiernos, y debe ser consistente con la real interdependencia e imbricación de las respectivas economías y sociedades. Quiero abordar especialmente el área de paz y seguridad. Bueno, ya se ha dicho, para abordar los temas relativos a la paz y seguridad, tenemos como plataforma de base la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esta llama a incorporar la perspectiva de género en las operaciones de mantenimiento de la paz, aumentar la participación de las mujeres en todos los niveles decisorios de la defensa,
proteger a las mujeres y niñas de la violencia de género, y apoyar las iniciativas de paz de mujeres en los ámbitos locales. También posteriormente se reforzó esta resolución, incluyendo a la violencia sexual como crimen de guerra, y ampliando el régimen de protección hacia mujeres y niños. Sabemos que la seguridad y la inseguridad tienen significados distintos para hombres y para mujeres. Aunque esto se aplica a todos los conflictos armados, adquiere hoy una importancia especial en el contexto de la guerra en Ucrania, como mencionaba ya Astrid. La guerra tiene también cara de mujer. Las principales víctimas de la guerra están en la población civil. Mujeres y niños que mueren, mujeres violadas y abusadas sexualmente, refugiados. Sabemos que hay 8 millones de migrantes, principalmente mujeres y niños, y también que las mujeres, los niños y las personas mayores son especialmente vulnerables en periodos de conflicto. Muchas veces se normalizan las violaciones y los abusos sexuales como una parte natural, lógica de la guerra. Las mujeres son una presa de guerra. Pero la política exterior feminista considera que las violaciones son crímenes de guerra y deben enfrentarse como tales, tal como lo estipulan las Naciones Unidas. En esta guerra no hemos visto una atención prioritaria a las víctimas civiles y a las mujeres en particular. A lo largo del último año, al abordar la guerra en Ucrania, las autoridades, los medios de comunicación se han referido sobre todo al poder militar, a las fronteras, a los armamentos, bueno, si responsabilizar a Rusia, a la propia Ucrania, a Estados Unidos, a OTAN, y también debatiendo si debemos optar por el alineamiento o el no alineamiento respecto de estas potencias. Pensamos que nuestros gobiernos, aunque han adherido a la resolución 1325, no alinean con ella sus políticas de seguridad. Ahora, la política exterior feminista no es necesariamente pacifista, también es pragmática, está siempre atenta a las dinámicas del poder. Frente a la violencia brutal, las vidas humanas deben protegerse también por todos los medios. Pero esta política aspira a poner en un primer lugar de prioridades el evitar más víctimas civiles y también a los esfuerzos de mediación. Recientemente la canciller de Alemania citaba a una mujer ucraniana que decía: mientras haya una mujer que no está segura, nadie está seguro. Yo creo que la política exterior feminista en Chile, en otras partes del mundo, debería guiarse por esta máxima. ¿Tengo unos minutos más? Sí, te quedan 5. Ya. Entonces me quiero referir también a la política de comercio internacional, que es, bueno, especialmente cercana a mi experiencia. Y ahí decir que el comercio internacional no es neutral en términos de género, ya que reproduce las desigualdades que existen en las economías. Pienso que utilizando las herramientas de política adecuadas, el comercio podría contribuir también a una mayor igualdad. Acá tenemos la Agenda 2030, los ODS, especialmente el ODS 5, la declaración de la propia Organización Mundial del Comercio sobre comercio y empoderamiento económico de las mujeres, que son plataformas prácticamente universales para abordar este tema. En el mundo progresista, los acuerdos comerciales muchas veces son vistos críticamente. Pero yo insisto que los acuerdos son herramientas, son meras herramientas. ¿Cómo se negocia? ¿Para qué se negocia? ¿Y cómo se usan los acuerdos?
puede significar un aporte a un comercio y a un desarrollo más inclusivo y también un comercio con igualdad de género. Esto debe ser un objetivo de la política exterior feminista en sus iniciativas económicas internacionales. Bueno, en el caso de Chile, la política de comercio internacional ha sido un ejemplo positivo de incorporación de un enfoque de género a la política exterior, que muestra que efectivamente se puede avanzar en esta área. Y es muy interesante, es un tema en el cual ha habido continuidad en las políticas públicas desde mediados del siglo pasado. A partir del 2016, Chile fue pionero en incluir capítulos de género en los tratados de libre comercio y es reconocido como tal internacionalmente. En años recientes ha suscrito capítulos de género en TLCs con varios países de América Latina, Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay y Ecuador, también con Canadá y la Unión Europea, y está negociando con la República de Corea. Esta es también un área muy interesante para la cooperación sur-sur. Ahora, no solamente se han suscrito capítulos de género, Chile utiliza también la institucionalidad de APEC, de la Alianza del Pacífico y de la propia OMC para promover el empoderamiento económico de las mujeres y ha desarrollado programas específicos de promoción del emprendimiento exportador de las mujeres. Esta es una buena base para buscar un desarrollo exportador más inclusivo con un enfoque de género. Ahora, finalmente señalar también que estas iniciativas tienen fortalezas y debilidades. Introducen un enfoque y un lenguaje de género en la política comercial, pero su real alcance puede ser limitado. Pienso que es necesario ir más allá, ¿no? Transversalizar el principio de la no discriminación y la igualdad de género en todas las normas y disciplinas comerciales y de inversión. Chile ha avanzado bastante, está bien encaminado en esta área específica, pero queda mucho por hacer. Para terminar, bueno, una mirada al futuro. Vemos que el debate internacional sobre la política exterior feminista, sobre sus objetivos, modalidades y formatos, está muy activo y que podemos aprender mucho de las experiencias de otros países que están implementando, como los Países Bajos. Constanzo nos daba una variedad de ejemplos. También vemos que en Chile los temas de género y la paridad se han posicionado en un espacio cada vez más relevante de la agenda pública. Esto es una muy buena noticia. Y en este contexto, las perspectivas para una política exterior feminista en nuestro país se ven promisorias. Y a este tema, me imagino, se va a referir nuestra próxima panelista. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, quisiera agradecer al Instituto de Estudios Internacionales por esta invitación en una fecha tan significativa. Y es para mí también un honor compartir esta mesa con tan distinguidas panelistas. Así que también saludo a quienes nos acompañan hoy aquí presencialmente y a quienes están conectados a través del Zoom. Efectivamente, mis 15 minutos los quiero dedicar esencialmente a hablar de cuestiones prácticas, a hablar de proceso de articulación, de cómo el Ministerio de Relaciones Exteriores ha pasado los últimos meses articulando una política exterior feminista y cómo se pretende implementar con el objetivo
importante de que esto no sea un eslogan vaciado de contenido, que esto no sea un discurso, que esto no sea un relato, sino que pueda realmente tener sustancia y pueda traducirse en el quehacer de la Cancillería, tanto en el ámbito exterior como en el ámbito institucional. Y yo creo que una de las primeras lecciones a partir de este proceso de diálogo ha sido que ambos pilares, ambas dimensiones, tienen que ir de la mano. Una articulación del trabajo de Chile en su agenda exterior, cuán variada, cuán múltiple es, pero si ello no va de la mano con una revisión profunda de nuestra institución, hablando en términos muy sencillos de un plan robusto de igualdad al interior, vamos a estar un poco desbalanceados. Y al final también, insisto, se vuelve discurso lo que en el entorno del trabajo no se ve como una política coherente. Quisiera, destacar, tal como lo han señalado las panelistas que me han antecedido, y que también es importante subrayar, la política exterior feminista es un paradigma en construcción. Por tanto, si queremos avanzar, tenemos que avanzar por dos carriles de manera simultánea. Uno, el carril de la discusión teórica, conceptual, filosófica, desde el punto de vista de los movimientos sociales, que es una discusión intensa, que por cierto enriquece el trabajo de Cancillería, pero como lo hemos detectado y definido también, esa discusión, el espacio central para llevar esa discusión a cabo es la academia. Y lo que tenemos que hacer desde Cancillería es crear los espacios de diálogo, de encuentro, de puente, para nutrirnos de esos insumos. En Cancillería, en tanto, vemos como principal espacio de acción está un tema del practitioner, de la implementación. Y sobre eso, por ejemplo, también quisiera rescatar un punto también central de este proceso de discusión previa. Aquí hay un contexto internacional, que bien lo destacó Constanza, la embajadora Carmen y Alicia. Hay un contexto internacional que, según nos queramos situar en la línea histórica, nos puede remontar desde el origen del universo, pero para no irnos tan atrás, podemos irnos a la Revolución Francesa, hace 100 años, cuando las mujeres irrumpen escribiendo de relaciones internacionales, cuando el género se vuelve una categoría de estudio en el ámbito de la política exterior, hasta llegar a este nuevo punto llamado política exterior feminista. Y no solo hay un contexto internacional, no solo hay una estructura, una arquitectura multilateral en materia de género, sino también lo que es muy importante destacar es la participación de Chile en la construcción de esa arquitectura. O sea, Chile ha tenido por décadas un papel de liderazgo, un papel activo en la construcción de esa arquitectura multilateral en materia de igualdad de género. Por tanto, este punto de partida de manera alguna es partir de cero. Es al contrario, creo que la capacidad de declarar o de decidir adoptar una política exterior feminista responde a una trayectoria y responde a las credenciales del país, de país serio, de país confiable y de un actor activo en el ámbito multilateral. Entonces también hay que reconocer el camino recorrido y cómo llegamos a este punto donde la política exterior feminista es un plus, es un paso adicional. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario? Por muchas razones, y destaco una: los retrocesos que estamos viendo en todo el mundo en materia de derechos de mujeres, adolescentes y niñas. Derechos que creíamos garantizados hasta hace algunos años, que han sido ganados no de manera fácil, están amenazados, sujetos a crisis políticas, sociales, económicas. Por tanto, no es posible bajar la guardia, no es posible bajar los brazos, hay que estar siempre atentos, y se requiere, y lo han dicho diversos líderes en los últimos años, las crisis actuales lo que nos demuestran es que las herramientas y los lentes con que hemos abordado la agenda están o agotados o son insuficientes. Y esta política exterior feminista lo que pretende hacer es una mirada distinta
ver una capacidad de tener una caja de herramientas diferente. En muchos foros o conversaciones donde hemos estado nos exigen resultados, mostrar a través de hechos concretos resultados, y por eso subrayo que esto es un paradigma en construcción que está empezando, y que Suecia, que es el pionero en esto, solamente declaró una política exterior en 2014. O sea, no estamos hablando de un modelo que tenga un recorrido en términos de tiempo suficiente como para poder mostrar resultados respecto de cómo ha cambiado la agenda global. Yo creo que va a ser tarea de las nuevas generaciones probablemente ver al punto de partida y ver si efectivamente hubo un cambio o no en aquellos países que eligieron adoptarla. En términos de definiciones iniciales, ¿qué es una política exterior feminista? ¿Es solo más mujeres sentadas a la mesa? ¿Es los temas que se escogen de la agenda? ¿O es la forma en cómo construimos esa agenda? Ese es un debate que está en curso. Está en curso en Chile, está en curso hoy, por ejemplo, en Naciones Unidas, que antes de ayer comenzó la reunión 67 de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, uno de los espacios más antiguos en el ámbito multilateral de Naciones Unidas, que aborda estas cuestiones. Entonces tenemos que avanzar en paralelo. No podemos permitir que llegar a cierto nivel de definiciones teóricas para luego empezar con lo práctico. Ya que estamos suficientemente tarde, las metas de igualdad de género se alejan cada vez más, algunos hablan de 100 años, 132, 300, por ahí vi hoy día en alguna nota de prensa. Estamos todos conscientes del retroceso que en este ámbito implicó la crisis del COVID, entonces tenemos que ir en paralelo con esta discusión conceptual y con su implementación. Voy de inmediato al caso de Chile. Como decía, se han identificado la necesidad de abordar los dos pilares en simultáneo, la agenda exterior y el desarrollo institucional. En agenda exterior, que tal vez puede resultar más interesante a lo mejor en este espacio, y de cada tema podríamos hablar horas. Temas prioritarios, no están jerarquizados, pero se han elegido ciertos temas: derechos humanos y fortalecimiento de la democracia, por las razones que ya mencioné, el peligroso retroceso que estamos viendo en distintas regiones del mundo, nos obligan a reforzar el foco o el trabajo de Chile en aquellos foros donde se defienden los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas y comunidad LGTBIQ+. La participación de Chile en estos 2 años, 2023-2025, como integrante en el Consejo de Derechos Humanos, va a ser una buena tribuna para hacer efectiva esta política. Erradicación, prevención y sanción de la violencia. Aquí hago un paréntesis, tal vez, no sé si el adjetivo sea triste, pero el concepto de violencia en el trabajo de discusión se identifica como un elemento transversal en la agenda, que asoma como prioridad en la agenda multilateral, en la bilateral, en el trabajo consular y al interior de la Cancillería. Entonces ahí hay un trabajo importante que hacer en el ámbito multilateral. Se han destacado acá en esta mesa los instrumentos que tenemos, pero hoy hay una discusión en curso respecto de cómo podemos ampliar la efectividad y el alcance de una gobernanza global de mayor amplitud y mayor efectividad en el tema de la erradicación de la violencia. Comercio y género, también aquí tenemos una experta en esta mesa, una política comercial inclusiva, entendiendo esta relación, como bien señalaba Alicia, las políticas de comercio no son neutrales y por tanto no solo es un ámbito donde Chile también puede mostrar credenciales de impulsor en la incorporación de capítulos y cláusulas comerciales en los acuerdos que ha suscrito, sino también asoma desde el punto de vista pragmático como un tema a través del cual podemos iniciar diálogos con países donde estos temas parecieran ser no tan prioritarios en sus agendas. Entonces también ahí tenemos experiencias durante el último año de seminarios, de talleres, donde a lo mejor política exterior feminista suena como un tema todavía no en los primeros lugares, pero sí comercio y género, sí política comercial inclusiva, sí políticas de emprendimiento. Entonces por ahí también son espacios para ampliar este diálogo político con otras regiones.
Cambio climático y género, también un tema relevante. A lo mejor lo voy a decir de manera insistente, también responde a una trayectoria de Chile en este espacio, empoderamiento y representación de las mujeres, en más cargos de puestos de decisión, pero también promoviendo el nombramiento de mujeres como candidatas a puestos de organismos internacionales. Tenemos que ser visibles. Rescato una frase muy interesante de la política exterior feminista mexicana, que también tiene razón Constanza, se ha enfocado principalmente en cuestiones internas, y a través de pequeñas medidas, o que parecen pequeñas medidas, tienen el lema de la igualdad se tiene que ver. Creo que ahí están los temas. Perdón, estoy olvidando uno de los más importantes, la Agenda de Mujer, Paz y Seguridad. Chile está preparando el tercer Plan Nacional de Acción. Esperamos que el 2023 se presente. Este es un plan de acción que está siendo trabajado de manera interministerial con el Ministerio de Defensa, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, el Ministerio del Interior. Dentro del Ministerio del Interior, obviamente la parte política, pero Carabineros, PDI, y quien ejerce la coordinación de esta mesa es la Cancillería. Entonces hay un trabajo muy interesante en lo que tiene que ver esta agenda de mujer, paz y seguridad. Perdón, estaba olvidando dos temas, y por eso digo no son jerárquicos, y es relevante mencionar. Agenda digital, ciencia y tecnología. También hemos escuchado que es un tema relevante en la agenda global, en la agenda regional y también en la agenda nacional. Y aquí también abro un paréntesis, una política exterior feminista tiene que estar necesariamente alineada con las prioridades y políticas nacionales. Es el correlato, es el reflejo al exterior de lo que un gobierno define como sus prioridades. Y finalmente un tema que lleva tiempo en la agenda, pero la pandemia lo visibilizó de manera importante, y es un tema que la agenda regional, la Conferencia Regional de Mujeres en América Latina y el Caribe ha abrazado con fuerza: el sistema integral de cuidados, como una puerta de entrada, como un requisito para poder replantearse un modelo de desarrollo más sustentable. La última conferencia regional que tuvo lugar en Buenos Aires el año pasado, en noviembre, lo tomó como uno de sus temas centrales, y también refleja la importancia de construir temas o construir agendas o prioridades desde el sur, y entrar en este diálogo con otros países que pueden tener un enfoque en el desarrollo, en la ayuda humanitaria, en un tema de cooperación, de asistencia. Entonces, estos temas conforman una cartera de prioridades, y también teniendo muy en claro, porque lo hemos conversado siempre en estos espacios, no hay tema en la agenda global donde no podamos encontrar el enfoque, la participación, el impacto diferenciado que cada política o toma de decisión tiene entre hombres y mujeres. Entonces, a veces es frustrante cuando nos preguntan ¿y qué va a pasar con, no sé, las mujeres en Centroamérica? ¿Qué van a hacer respecto de lo que ocurre en tal país, en tal región, respecto a este tema? También tenemos que ser conscientes que, si bien tenemos credenciales de país serio, en el espacio multilateral somos un país pequeño en términos de recursos. Y tenemos que tener conciencia y realismo de nuestra capacidad real de incidir en estas agendas. Entonces, entrar en este diálogo con países que ya tienen política exterior feminista, y como bien destacaba la embajadora González, con aquellos países que no la tienen, para poder ampliar esta base de discusión al menos, es una tarea que en sí misma ya demanda recursos, energías, tiempo. Entonces, por eso quizá muchos temas que son de prioridad para grupos, para regiones, no van a aparecer de manera explícita en estas primeras directrices que esperamos presentar de manera pública este mes. Dicho eso, hoy en la Cancillería, dentro de unas horas, habrá un acto institucional por el 8 de marzo, es un acto de carácter interno que convoca a todas las funcionarias y funcionarios, que será encabezado por la canciller Antonio Pejola. Y aquí con esto quiero destacar un elemento fundamental para avanzar. Me queda un minuto, con esto cierro, y queda toda la parte institucional para otra cita o para otra reunión que también es importantísima. Para que esto funcione se requieren
de la conjunción de varios elementos y factores. Y uno relevante es el liderazgo político, el compromiso y la convicción. Y aquí tenemos que esta decisión de una política exterior feminista responde a una decisión política de este gobierno de instalar la igualdad de género, de reconocer las brechas de género como un elemento central de su política, y eso ha sido tomado también por la ministra, que al interior de la institución ha plasmado un papel de liderazgo, traspasando a quienes trabajamos en esta tarea esta convicción de que esto no sea un eslogan, que no sea un relato, sino que sea realmente un esfuerzo colectivo de introducir de manera gradual, como sinónimo de realismo, este cambio, esta vocación transformadora. La parte institucional, como digo, es súper relevante, y solamente en ese tema, que da para otra conversación, contarles que a partir de este año, confío, estamos sujetos a los tiempos legales administrativos de aprobación del nuevo reglamento. De aprobarse, la Cancillería tendría por primera vez una división de asuntos de género. Hasta ahora el tema ha estado en unidades, grupos de trabajo, sujeto a los niveles políticos, más cerca de la toma de poder, más abajo. La idea es que se institucionalice, porque eso es fundamental. Así es que ojalá antes del término de este año podamos ya anunciar que la Cancillería tiene una división de asuntos de género, y la política exterior feminista se va a presentar públicamente en los próximos días. Va a haber un banner en la página web, y por supuesto los canales de diálogo están totalmente abiertos, porque esto es un punto de partida que se nutre del compromiso y la participación de todos y todas. Gracias. Okay. Mónica, no tenemos preguntas en el chat, solo felicitaciones y agradecimiento para nuestras ponentes, porque me agrego, por supuesto. No sé si en la sala hay preguntas para nuestras ponentes. ¿Sí? Sí. ¿Lo digo, verdad? Es que para que nos escuchen tenemos que usar el micrófono. Más que nada quería preguntar sobre, si bien la representación de las mujeres dentro de la Cancillería es como un proceso que está en desarrollo, considerando los porcentajes que hay de mujeres dentro de la diplomacia, ¿qué puestos y qué decisiones toman las mujeres dentro de esto? Considerando, por ejemplo, que las mujeres en Congreso están orientadas a políticas de soft power más que en economía, en seguridad, si es que las mujeres realmente tienen voz y voto dentro de las decisiones que toma Chile sobre hard power. Uy, ponemos de una hora para responder esa pregunta. Bueno, en cuestiones concretas hoy tenemos una ministra y una subsecretaria. Eso ya es un hecho particular. Y las mujeres, a ver, voy a hablar en realidad en términos de cifras del servicio exterior, que es solo una planta de las que integran la Cancillería. Yo entré en el año 97, tengo 26 años de trabajo en la Cancillería, y la población, el grupo del servicio exterior ha sido siempre el mismo, porque está fijado por ley. Estamos hablando de 466 personas que integran el servicio exterior. El año 95, de ese total, 30 eran mujeres. Y vino lo que yo siempre digo en el lenguaje de redes sociales, no tengo pruebas, pero no tengo dudas tampoco, que vino el efecto Beijing. La conferencia de 1995, donde participó una delegación chilena, llevábamos poco tiempo de recuperar la democracia, y eso se reflejó que el año 96 y el año 97 ingresaron promociones paritarias al servicio exterior. Esas promociones paritarias permitieron que, cuando se decidió nombrar más mujeres, había mujeres en la parte alta. La parte alta, digo, en el grado de consejeras. El grado que sigue es otra historia, después la podemos contar. Pero lamentablemente este entusiasmo Beijing duró 2 años.
Después de eso se volvió al número histórico de 2 mujeres por promoción, una, y después yo diría que con el primer gobierno de la presidenta Bachelet, nuevamente se empezó a revertir la tendencia y el número ha crecido. Hoy, 2023, seguimos siendo los mismos 466 en total, pero el número de mujeres es de 134, si no me equivoco, contando el último año que ingresó, en la última promoción que acaba de entrar a la academia. Entonces, podemos observar mujeres en los distintos niveles de la carrera, pero cuando uno entra a una reunión de directores, y lo digo en masculino, todavía la presencia de mujeres es minoritaria. Hoy tenemos 27 embajadoras, de un total de 86. Entonces, como decía al comienzo, es importante la cuestión numérica, pero tampoco podemos quedarnos solo en la cuestión numérica. Hoy hay embajadoras que están ejerciendo la jefatura de misión por primera vez, donde nunca antes habíamos tenido mujeres, en Argentina, en Naciones Unidas en Nueva York, en nuestra misión ante la Unión Europea, hay varios más que ahora se me van, Reino Unido. Entonces, son señales, son signos de poder ir ampliando esta participación. Y entendemos que por nuestra estructura y por el tema de una cuestión histórica, va a tomar tiempo en poblar la parte alta de más mujeres, y por tanto, por eso es importante que mujeres en todos los niveles también tengan acceso. Y ese es un cambio cultural que estamos tratando de mover. Sí, con eso. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Estas son nuestras estudiantes de la licenciatura en Estudios Internacionales, ya que hay un gran rol de la academia, particularmente de la academia joven. Gracias. Muchas gracias a todos por sus palabras, fueron muy inspiradoras. Y mi pregunta es más que nada como técnica, se puede decir así, enfocada en la embajadora González. Usted mencionó que entre las prioridades de Países Bajos incluían el tema de un sistema de monitoreo permanente a políticas públicas con perspectiva de género, y me gustaría saber si podía contar un poquito más respecto a eso, como cómo es el monitoreo a este tipo de políticas, ya que es una duda que siempre tengo, sobre todo en temas de discriminación o algo así. ¿Cómo lo fiscalizan? ¿En temas de números, denuncias, o hay algo más allá? Si nos puede contar un poco. Te felicito, que es una excelente pregunta. Te felicito, porque es una excelente pregunta y que es bastante difícil digamos, de responder, de contestar de una manera completa, porque sí, tengo que la excusa que la política en los Países Bajos también todavía está en fase de desarrollo, pero lo que yo sé es que sí, es cierto que el monitoreo permanente hay que organizarlo. Yo supongo que eso se va a implementar de la siguiente forma, de que cada año cuando en los informes que mandamos al Parlamento sobre la ejecución, la implementación de la política exterior, se va a incluir un capítulo sobre la implementación del enfoque de género, y eso va a ser basado en la información que se colecta de las embajadas, pero también de sociedad civil. Y lo que también tenemos en el ministerio, hay un consejo, un consejo para evaluar la política exterior, que está compuesto no únicamente por gente del ministerio, está compuesto por representantes de la academia y de la sociedad civil, y ellos con cierta regularidad también toman como enfoque de sus estudios o de investigación un cierto tipo de parte de nuestras políticas, y seguramente van a con mucha regularidad cada par de años hacer una investigación profunda, tomando en cuenta opiniones de todos
360 grados, digamos, todos involucrados en los Países Bajos, dentro del Ministerio, pero también en los países donde estamos implementando políticas y proyectos en el marco de la política exterior feminista para evaluar si la política es un éxito o no. Y eso el Ministerio, este Consejo, manda las conclusiones y los resultados de esta investigación al Parlamento, donde hay, y también acompañado por la reacción del ministro o de la ministra de Relaciones Exteriores, y habrá una discusión, un debate en el Parlamento donde hay ese escrutinio de la política. Entonces, si el Parlamento decide que todavía hay falencias en la implementación de la política exterior feminista, el ministerio tendrá que, o el ministro o la ministra tendrá que tomar responsabilidad y cambiar el enfoque. Entonces, es una de las maneras que vamos a tener para evaluar el efecto y el éxito o no del enfoque de política, del nuevo enfoque de hacer de nuestra política exterior una política exterior feminista. Muchísimas gracias. Y una consulta para Connie, porque mencionaste en tu intervención que hay tareas ¿cierto? Es decir, hay lecciones a aprender. Lo dejaste planteado casi en una pregunta, qué cosas no debemos hacer. Entonces, me gustaría saber tu opinión. Te referiste en términos muy positivos a la política española, a la política alemana en este ámbito. Entonces, en estos minutos que nos quedan, me gustaría abusar de tu reflexión y que nos dieras algunas pistas, principalmente pensando de que hay estudiantes que puedan ya ir trabajando en esos ámbitos y aportar. Porque como todos ustedes reforzaron, este es un ámbito, un área en construcción, y la construimos todas. Desde que llevamos más años en la academia, desde las que se están iniciando, desde las que van a ser profesionales en el ejercicio de la diplomacia el día de mañana. Entonces, esa tarea es apasionante, es desafiante y un constante ejercicio de conversación, retroalimentación. Yo creo que la última pregunta en el sentido del monitoreo también, un ámbito de reflexión para todas y cada una de ustedes. ¿Cómo monitoreamos? ¿Ah? ¿Desde dónde? ¿Cómo? ¿O vamos a esperar que un ministro nos diga mañana? Trabajemos con los hombres, pero si son cuestiones que nos atañen de manera tan nuclear a todas, entonces las preguntas que nos asaltan, empecemos respondiéndolas o intentando responder. Es muy pretencioso decir, las vamos a responder. Entonces, las últimas reflexiones, Connie. Sí. Gracias por tu pregunta. A ver, pienso que lo importante es obtener un enfoque de lecciones aprendidas que no sea copiar el modelo de otros países, que suena un poco obvio, pero en políticas públicas ha ocurrido. En ese sentido, pienso que tener ciertos pilares, que es lo que Verónica nos comentó, bastante positivo, porque cada uno de los países ha establecido ejes de acción. Y para cada una de ellas me llama mucho la atención lo que decía la embajadora del Task Force, o tener efectivamente equipos que puedan generar una articulación, por ejemplo, interagencial. No solamente dentro de lo que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Servicio Exterior, las embajadas, etcétera, sino que los distintos ministerios. Por otro lado, tiene que ver con los recursos. En este caso, la política exterior feminista sueca en su momento ponía esta R de los resources, porque podemos tener mucha voluntad, pero hay que tener en cuenta el poder en función de capacidades. Bien, en ese sentido Chile tiene un liderazgo conceptual, un creador de normas, en mediación, cooperación técnica, por ejemplo, que es lo que más se destaca en términos de cooperación sur-sur, y se pueden aprovechar esas ventajas comparativas, podríamos decir, con otros países. Bien,
Ahí yo pondría acento porque la idea del compromiso y la convicción tiene que ser sostenido, porque si efectivamente hay una división, hay personas que tienen que ser capacitadas en género, que lleva un cambio institucional completamente, no basta solamente con quizás hacer un taller o algo así, tiene que cambiar ese modelo. Entonces yo esa idea de los pilares la rescataría por un lado de Suecia. Por otro lado, en el caso de Canadá, destaco enormemente el enfoque a medio ambiente, a empoderamiento económico de las mujeres, que va de la mano con lo que nos mencionaba Alicia, eso es muy fuerte en la política canadiense, y en salud sexual y reproductiva. Y en ese ámbito, que son fenómenos que, voy a ocupar una palabra un poco incómoda, como orientalismo, ciertos prejuicios que pensamos que las cosas no nos ocurren, pero Canadá le pone mucho énfasis al tema del matrimonio infantil, que es una gran problemática y que de hecho se da muchas veces en campos de refugiados para evitar violencia sexual hacia las mujeres y las niñas y adolescentes. Eso ocurre como una práctica. También está el tema de los distintos tipos de crímenes de guerra relacionados a la violencia sexual. También está otra experiencia, volviendo a Suecia, que es de capacitar a mujeres en los parlamentos nacionales. Bien, porque hay un tema de violencia electoral, violencia política, que desincentiva que las mujeres efectivamente tomen puestos de liderazgo. Ahí hay otro punto. Estoy tomando ciertos elementos, tomando en consideración que en nuestro capítulo en el libro hicimos un ejercicio comparado. Bien, en el caso de Reino Unido se le da un énfasis muy fuerte al tema del terrorismo y al contraterrorismo. Se podría dar y ciberseguridad, se le podría dar una vuelta también. En el caso de México, yo soy un poco excesivo, soy muy crítica con la de México, pero se puede obtener muchas lecciones respecto a esta idea del perímetro de seguridad que establecen. Esto de establecer medidas concretas y normas internacionales que están estandarizadas para los cargos, temas de acoso, que es muy importante, de violencia laboral y acoso particularmente para las mujeres. Ahí establecería eso. Y en otras experiencias, en la de España, algo que me parece muy importante es que no solamente presentaron su política exterior feminista con documentos, metas, etcétera, sino que establecieron un manual. Entonces, cuando tú te quieres introducir a la política exterior feminista española, tienes que descargar el documento y el manual que te ayuda a comprender el documento. Y ahí van estableciendo ciertos puntos de análisis, y todo muy esquematizado. Porque lamentablemente, y eso es algo que yo digo mucho y con mucho pesar, es que a las mujeres no nos creen hasta que no hay un número que lo respalde. Y el número también es deshumanizante. Pero finalmente, si no contamos con eso, tiende a irse a la idea del discurso. Entonces pienso que tener estos instrumentos, porque permiten trabajarlos, permiten construirlos, examinarlos, mejorarlos, tener planes de acción de un par de años, de 4, como tenía Suecia, por ejemplo, y no me quiero referir particularmente a lo que es experiencias como Luxemburgo, Australia, Reino Unido, Francia, porque si bien se declaran como que harían la caja de política exterior feminista, son más bien iniciativas con enfoque de género, en el accionar exterior, etc. Y me he estado introduciendo muy recientemente a la política exterior feminista de Países Bajos y de Alemania, así que no me atrevo a hacer un diagnóstico tan prematuro, pero me parece que sigue ese esquema bastante claro y explícito como lo tiene España, o Suecia en su momento. Y algo que me llamó mucho la atención que decía la embajadora, cuando entre países se articulaban, países que son similares, ¿cierto? Pienso que podría ser muy interesante, no solamente con los países distintos, que pienso que esa idea es muy potente, pero con países que tenemos ciertas sinergias. Por ejemplo, en la Alianza del Pacífico se ha hecho mucho, hay convergencia interesante. ¿Qué ocurre con quizás otros organismos regionales o a medida que va cambiando el mapa político? Pero también hay que tener cuidado con el tema de, volviendo a las elecciones y los retrocesos democráticos, porque somos países en América Latina hiperpresidencialistas. Entonces ocurre que cambia el gobierno, cambia la voluntad y está esta idea no solamente de que se produzca la parálisis y la esterilidad,
sino que desarmar lo que se hizo anteriormente. Y es que todos estos documentos, todo este material no quede en un cajón, en un archivador, sino que quede como material también para poder trabajarlo. Yo les recomiendo un sitio web que se llama, en inglés, pero es Centro para la Política Exterior Feminista. Es un sitio web donde recoge no solamente columnas, investigaciones, sino que constantemente está monitoreando y haciendo un seguimiento de todo lo que está sucediendo en el mundo en materia de política exterior feminista. Entonces, como una puerta de entrada para estar actualizándose. Bien, y en ese sentido, como para ir terminando, tiene que ver, que es algo obvio, pero que transversaliza lo que hemos dicho, un cambio cultural. Porque obviamente al instalar una política exterior feminista con ese nombre, porque nos han discutido hasta el nombre, remece y cuestiona los privilegios. ¿Y quiénes son los que toman las decisiones? Y eso va a generar resistencia. Entonces hay que hacer un trabajo en esa R que mencionaba al principio como de research, no solamente investigación, pero una educación desde el pluralismo, la inclusividad, pero también el encuentro. ¿Qué puntos de convergencia podemos tener para aquello, para que no solamente sea un compromiso político, sino que sea algo de convicción, como decía. Gracias a todas las que han asistido. En el chat me llegan felicitaciones para todas, de Denise Rojo, Susana Vera, agradeciendo la reflexión, sobre todo, ¿cierto?, lo que ha sido común, de ir abriendo consecutivamente mayores espacios para las mujeres. Una línea que también está muy en el corazón de la Universidad de Chile en estos momentos. Así que, nuevamente, muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.